la vida de David para que pudiera conocer su gracia perdonadora, ¿verdad? Y nosotros la hemos conocido, así es que vamos a exaltar a nuestro Dios con eso en nuestro corazón, sabiendo que es un Dios perdonador, que hemos conocido su gracia inmerecida, que lo que nosotros merecíamos era pagar por nuestros pecados. Y dice que el precio del pecado pues es la muerte, ¿verdad? Entonces hemos conocido el perdón de nuestro Dios. Así es que, Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos conocido a través de estos versos que hemos meditado tu gracia, Señor, pero lo hemos conocido también en nuestras vidas. Tú nos has perdonado y te damos gracias, Señor. Queremos cantarte que es por tu misericordia, es por tu amor, por tu gracia que podemos estar aquí, Señor, y con ese corazón lleno de gratitud exaltarte en esta
único, digno de ser alabado, de ser adorado. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos a ti honra y gloria, porque eres bueno, porque tus misericordias nos han alcanzado este día. Por eso te honramos, Señor, que has sido nuestro Salvador, el sustentador de nuestras vidas, Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos confiar en esto, en que has engrandecido sobre nosotros tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros es para siempre. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué gusto poder saludarles y estar juntos este día con ustedes, dándole la gloria al Señor y pues un miércoles más que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, estaremos alegres. Y pues todas las actividades, no se les olvide, normales por Zoom, por Facebook. Al ratito tenemos el seminario de sanidad por Zoom a las 8:05 y también tenemos el viernes a las 6 de la mañana oración por Zoom, y en la tarde los varones valientes. Les animamos a que se conecten a las 8, mujeres, estén ahí atentas a que sus esposos y sus hijos se puedan conectar a las 8 el viernes. Y pues el sábado a las 12:30 los niños por Zoom y Facebook, y el sábado los jóvenes a las 8 también. Así es que les animamos a que se conecten también. Y el domingo otra vez presencial, gracias a Dios, que podemos estar aquí el domingo pasado, y vamos a estar los domingos, y oremos para que el Señor nos siga permitiendo estar aquí, ¿verdad? Y a seguir cuidándonos. Y el domingo pues hay que venir, y les animamos a que se anoten ahí con Cecilio, conmigo, todas las personas que quieran venir de manera presencial, pues les animamos. Queremos felicitar a los que cumplen años. Mañana cumple años Leo, le felicitamos a Leo García, mañana cumple años, y el viernes Elías, feliz cumpleaños también, y el sábado cumpleaños Holly, así es que pues gracias a Dios. Y el domingo pues ya felicitamos a la hermana Ceci, que cumple años, ¿verdad? Ceci Enciso. Así es que pues gracias a Dios por estos niños, jovencitos, adolescentes que cumplen años, gracias a Dios, y estamos bien contentos porque podemos celebrar juntos un año más. Pues vamos a seguir con el estudio de esta noche, y pues ahí preparemos nuestras Biblias y nuestros cuadernos para seguir con esto. Pues muy buenas noches, queridos hermanos. Esta noche toca el estudio de Apocalipsis. Estamos en los últimos capítulos, estamos en el capítulo 19, y pues es un libro muy importante, ¿verdad?, que tenemos que conocer, estudiar, que debemos amar, ¿verdad? Es un libro que tiene promesa de bendición para todo aquel que lo escudriñe. Entonces vamos a leer del capítulo 19, del versículo 11 al 16, y luego lo vamos estudiando poco a poco, ¿verdad? Dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco
y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda que para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante, importante que hagamos una diferencia, ¿verdad?, entre la segunda venida del Señor y el rapto de la iglesia. Mucha gente piensa que es lo mismo, ¿verdad?, como que se hace bolas con esto. No, son dos cosas totalmente diferentes. Recuerde que el rapto de la iglesia es un evento que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, a partir de cualquier momento de ahora en adelante, ¿verdad? Y este acontecimiento, el Señor Jesucristo se queda en las nubes y ahí lleva o traslada a los cristianos que estén vivos, y a los que estén muertos van a ser transformados, dice la Biblia, y el encuentro del rapto va a ser en las nubes. Ahí va a ser todo la fiesta y todo lo que se va a hacer, ¿verdad?, en las nubes. Ok, entonces ese es el rapto. La segunda venida es lo que nos describe aquí, ¿verdad? Este es el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Ya no viene como un humilde siervo, ya no viene como un hombre sumiso, ¿verdad?, como un hombre modesto, como aquel que fue humillado en la cruz, aquel que fue crucificado. Ahora que estábamos meditando, ¿verdad?, que cómo esos soldados romanos, cómo los religiosos se burlaran de él, ¿verdad? Ya no viene como el siervo que le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Ya se acabó la gracia, se acabó la misericordia, ¿verdad? Y eso no quiere decir que Dios no sea un Dios de gracia y un Dios de misericordia, pero ya se venció esa dispensación. Ahora Él viene como un Rey y Señor, y ya no viene para esperar a nadie, ¿verdad? Hoy, amado hermano, hoy es el día de la gracia, hoy es el día de la salvación. Mucha gente piensa, ¿verdad?, se duerme, no ha arreglado cuentas con Dios, no, mañana lo voy a hacer, y siguen haciendo cosas que no debe hacer, que no debería de hacer, ¿verdad? Y se despierta y todavía el Señor no ha venido, el Señor no ha mandado juicio, sigue vivo la gente, ¿verdad? Entonces piensa la gente, bueno, esto va a durar para siempre. No, va a llegar un momento en el que se acaba el tiempo, ¿verdad? Y ya Dios viene a juzgar el pecado y la maldad en la tierra. Mucha gente se pregunta, ¿verdad?, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que haya pasado esto, ¿verdad? Cosas terribles que suceden en el mundo y a las que ya estamos acostumbrados a ver noticias, a escucharlas, ¿verdad? Por la misericordia y por la paciencia de Dios. Por eso no ha habido un castigo. Pero aquí vemos un cuadro, ¿verdad?, como nunca se presenta el Señor, ya como un rey a emitir juicio y a pelear contra los enemigos que están en la tierra. La bestia, el falso profeta, todo un pueblo, ¿verdad?, todo un mundo rebelde, todo un mundo que se levanta contra de Dios, ¿verdad? Y que se han unido todos en contra de Dios. Y de hecho ya lo estamos viendo ahorita, ¿verdad?, cómo el mundo se está levantando en contra de Dios, cómo el mundo se está confabulando, se está uniendo, la maldad está empeorando cada vez más, está creciendo, ¿verdad? Y llegamos en el tiempo donde ya a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? A lo dulce amargo y a lo malo dulce.
a la luz, oscuridad, digo, a la luz, oscuridad, y a la oscuridad, luz. Ya la gente tiene una ceguera espiritual, ¿verdad? Pero aquí viene el momento en donde el Señor viene, dice Apocalipsis 1:7, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, los que se burlaron de él, dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahí se les va a caer la venda de los ojos, ¿verdad? Y van a decir, ¿qué hicimos? Van a querer salir huyendo, ¿verdad? Trágame tierra, pero no va a ser posible. Y es interesante también un dato importante que podemos, si usted busca en Zacarías, capítulo 14, Zacarías 14, versículos 3 y 4, nos dice un dato interesante. Y nos dice algo acerca de quién es Jesús realmente. Fíjese, en Hechos 1:11, ¿se acuerdan que cuando los discípulos estaban hablando con Jesús, dice la Biblia que fue elevado y unos varones ahí aparecen que eran ángeles, le dicen, aquí están viendo al cielo, este Jesús que ascendió al cielo, así también va a regresar. Nosotros podemos ver que el Señor Jesús estaba con los discípulos en el monte de los olivos. Cuando regrese a la tierra, para juzgar la tierra en esta segunda venida, va a llegar directamente ahí donde se elevó, en el monte de los olivos. Leamos ahí en Zacarías 14, 3 y 4. Está interesante, dice esta profecía. Después saldrá Jehová y peleará. ¡Oh! ¿Quién es Jehová? Peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por el medio, y el monte de los olivos, se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dato interesante. El Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, es el mismito Jehová hecho hombre, ¿verdad? Es una palabra profética. Y dice ahí que va a llegar, ¿verdad? Al monte de los olivos. De ahí partió y ahí va a llegar, ahí va a poner sus pies en la tierra cuando venga por segunda vez. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la parte donde empezamos. Versículo 11 del capítulo 19, y dice ahí el apóstol Juan, comienza diciendo algo interesante. Cada parte, cada palabra está bien puesta por Dios, ¿verdad? Está bien ubicada con un significado y con algo importante que decirnos. Dice aquí Juan que vio el cielo abierto, y ya hemos visto en lecciones anteriores que la Biblia nos habla que hay 3 cielos, ¿verdad? El primer cielo es el cielo natural, con el que podemos ver nuestros ojos físicos. Usted sabe ahorita, a ver, ahí está la luna, ahí está flaquita, ¿verdad? Está chiquita. ¿Cómo se llama? Cuarto menguante. Las estrellas, ¿verdad? Todo lo que nuestros ojos físicos pueden ver, ese es el primer cielo, ¿verdad? Ok, el segundo cielo, ya lo hemos dicho, es el cielo intermedio entre el primer cielo y el tercer cielo, que es el cielo espiritual, ¿verdad? Es el área de operaciones de Satanás y sus demonios. Es lo que en Efesios 2:2 la Biblia llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. O sea, ahí es donde tiene sus dominios, ¿verdad? Muchas de las operaciones que se mueven en ese ambiente espiritual, como son las microondas, como son las señales, ¿verdad? Pueden ser manipuladas incluso por estos principados, ¿verdad? Pueden tener acceso a eso, ¿verdad? Ahora con el internet,
¿verdad? Ellos tienen dominio sobre muchas cosas que nosotros ignoramos. Por eso nosotros tenemos que orar siempre, ¿verdad? Tenemos que orar para que esas operaciones queden detenidas. Recuerde que la oración del justo puede mucho. Si usted ve operaciones en su colonia, en su pueblo, ¿verdad? En su casa, tenemos el recurso de la oración. La oración inmoviliza las fuerzas de las tinieblas. La oración paraliza. Cuando nosotros oramos, el mundo espiritual queda detenido, queda sostenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ese poder dado por Dios, ¿verdad? Que tenemos acceso al mundo espiritual. Entonces vemos que este segundo cielo ya lo explicamos, y el tercer cielo es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el lugar donde está Dios, donde Dios tiene su trono, donde Pablo fue arrebatado, dice que fue al tercer cielo, ¿verdad? Ahora, podemos pensar que tal vez es un lugar que está muy lejos de aquí. No, es un lugar espiritual también, pero es un lugar inaccesible para nadie que Dios no lo permita que esté ahí. Nosotros, Dios vive en otra dimensión, vive en la eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? ¿Y qué es la eternidad? Donde no hay tiempo, es la ausencia de tiempo. Dios vive en ese tercer cielo, en ese tercer lugar, ¿verdad? Que es un lugar espiritual, y puede estar más cerca de lo que nosotros imaginamos. No está a miles y miles de kilómetros, ¿verdad? No. Podemos tal vez medir las cosas a distancia, porque tenemos ese concepto por nuestras limitaciones. Pero Dios está en un lugar espiritual donde nadie, absolutamente nadie tiene acceso si Él no lo permite, ¿verdad? Entonces aquí vemos que este tercer cielo, y luego dice ahí, seguimos en el versículo 11, y he aquí un caballo blanco. He aquí un caballo blanco, y aquí es algo interesante, ¿verdad? Porque todos los generales romanos, o los grandes generales de los ejércitos antiguamente, siempre que peleaban y ganaban una batalla, una gran batalla, entraban a su ciudad base, donde tenían su trono, donde tenían su palacio, ¿verdad? Entraban montados en un caballo blanco. Eso era una señal de un vencedor, ¿verdad? Dice aquí que el Señor Jesucristo va a entrar ahí, va a venir en un caballo blanco, porque viene como vencedor. Él venció la muerte, venció todas las potestades, ¿verdad? Y está en su trono gobernando el universo. Entonces dice ahí, y aquí hay algo interesante, dice, y el que lo montaba, o sea, el Señor Jesucristo, le da pues dos nombres y dice algunas características de él. En primer lugar, aquí dice Juan, el que lo montaba se llamaba, número uno, fiel. Fiel. Y esta palabra en el original significa digno de confianza. Él es digno de confianza. Jesucristo es digno de confianza. En Juan capítulo 19, versículo 30, cuando el Señor Jesucristo había cumplido todas las profecías habidas y por haber, cientos de profecías, no me gustaría darles un número exacto, pero la verdad es que hay tantas profecías que sería inexacto tal vez decirles un número, pero son cientos de profecías que era humanamente imposible que una persona pudiera, así tuviera la ayuda de todos los gobiernos del mundo, no podría cumplir esas profecías. Solamente Jesucristo las pudo cumplir, ¿verdad? Cuando Él estaba en la cruz, colgado, antes de morir, antes de entregar el Espíritu al Padre,
él dijo unas palabras muy importantes. Él dijo las palabras tetelestai, y ya la hemos estudiado alguna vez, ¿verdad? Que en el griego significa consumado es. Antiguamente, cuando a un siervo se le entregaba alguna comisión, el patrón, ¿verdad?, decía, ¿sabes qué? Haz esto, y el patrón tal vez tenía que salir algún tiempo, ¿verdad? Y le decía al siervo, ¿sabes qué? Te encomiendo esto. O algún hijo de usted, por ejemplo, ¿no? Un papá que le encomendaba a alguien su trabajo, su hacienda, su negocio, ¿verdad? Y regresaba y se daba cuenta que el hijo o el siervo fue diligente, fue fiel a hacer eso, ¿verdad? ¿Sabe qué? Usted se da cuenta que esa persona es digna de confianza. Jesucristo, como el siervo del cielo, el siervo del Padre que vino a pagar nuestra salvación, Él fue fiel, ¿verdad? Y antiguamente, cuando un siervo terminaba la obra que se le encomendaba, el siervo iba con el amo y le decía tetelestai, que quiere decir la obra ha sido concluida, el trabajo se ha hecho completo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es digno de confianza porque Él terminó la obra a la que Él vino a esta tierra, y Él vino a pagar el precio de nuestra redención. Él se humilló a lo sumo, ¿verdad? Y Él cumplió, como decíamos, todas las profecías, y Él es absolutamente digno de toda nuestra confianza. Todas las personas pueden fallar, todos los sistemas, todo lo que nos rodea puede fallar. El único que nunca nos va a fallar es Jesucristo, porque Él es fiel y verdadero, ¿verdad? En 1 Corintios, amados, 1 Corintios 4:2, el apóstol Pablo escribió: ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, si nosotros, que cada uno sea hallado fiel. Porque al que se le dio poco, ¿verdad?, y fue fiel en eso poco, dice la Biblia que va a entrar en el gozo de su Señor y va a recibir más. Pero si una persona no es fiel o no ha sido un buen administrador de lo que se le ha dado, mucha gente en la iglesia no es bendecida. ¿Por qué? Porque no es fiel con lo que Dios le ha dado. No son fieles, no son constantes, ¿verdad? Dios te dio un ministerio, Dios te dio una comisión, y uno puede echarle la culpa a la pandemia, puede echarle la culpa a la esposa, puede echarle la culpa al jefe, al pastor, a quién sabe quién, ¿verdad? Pero el Señor nos va a preguntar, el Señor nos va a pedir cuentas, como ya lo hemos estado viendo en Corintios, ¿verdad? Le vamos a dar cuentas al Señor de lo que se nos encomendó, para ver si fuimos hallados fieles, como dice Pablo, ¿verdad? Así que el Señor Jesús es fiel. Como Él es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. Y otra palabra importante que le dice, que le da el título, el apóstol Juan, es fiel y verdadero. Jesucristo es la única persona en todo el universo, en toda la historia de la humanidad, que pudo decir lo que dice Juan 14:6. Yo soy, ¿qué? El camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todos los iluminados han dicho, ¿verdad?, que andan buscando la verdad, que andan... Buda le dijo a sus seguidores, busquen la verdad, pero no le dijo dónde estaba. Y Jesús viene y nos dice, yo soy la verdad. ¿Sabe qué significa esto? Que Él es fiel y verdadero. Que en toda la creación, que en todo el universo, que en toda la historia de la humanidad, Jesucristo es el único, genuino y verdadero, y absolutamente digno de toda nuestra confianza, ¿verdad?
porque hace poquito lo comentábamos, porque todo lo que nos rodea es pasajero. En 1 de Juan 2:17 dice la Biblia: el mundo pasa y sus deseos con él, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Jesucristo es el único genuino, verdadero. Él es el centro de toda la creación. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a pasar. Cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor, porque Él es fiel y verdadero, no pasarán. La Biblia dice, Hebreos 1:3, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo el universo se mueve por la palabra que Jesús, que el Padre, ¿verdad?, ordenan que suceda. Lo hemos dicho muchas veces, los científicos, ¿verdad?, pueden decir a qué velocidad gira la Tierra, cómo se mueve, todo. Lo que nunca van a poder explicar, ¿cuál es la fuerza que mueve y que hace la Tierra siga girando, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que tiene que los átomos sigan dando vueltas, generando energía? No lo saben. Ellos explican a qué velocidad va, pero no saben quién es el que le da la fuerza. Dice aquí Hebreos 1:3 que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el único que pudo decir, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿cuántos han creído en Él? Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos el boleto comprado para la eternidad. Y lo pagó Jesús, ¿verdad? Nosotros no lo pagamos, nosotros nomás lo agarramos, lo recibimos, ¿verdad? Dice Colosenses 2:3 que en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Igual ahí en Colosenses 1:15 dice algo bien poderoso, dice, eres la imagen del Dios invisible. O sea, Él es el Dios que no conocíamos, se hizo visible. Dice aquí, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Otra vez dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Aleluya, Él es digno de toda nuestra confianza porque Él es fiel y verdadero. Podemos confiar en Él. Todo lo demás nos puede fallar, pero Él nunca nos fallará, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí mismo, el versículo 11, y con justicia juzga y pelea. Dijimos, ¿verdad?, que cuando venga el Señor Jesucristo, vendrá a hacer justicia y a destruir el pecado, a juzgar el pecado. Saben, amados, ahorita vivimos en un mundo totalmente injusto. Vivimos en un mundo catastrófico que no tiene idea de lo que es la justicia. Ahorita muchos de los que tienen la autoridad y el poder en sus manos legislan cosas terribles en contra de Dios, cosas que Dios ha establecido, ¿verdad? Parece que los legisladores se agarran y dicen, a ver qué dice aquí. Pues hay que decir exactamente lo contrario, ¿verdad? Piensan que se pueden reír de Dios, piensan que roban, pueden que mienten, pueden que sobornan, ¿verdad? Y piensan que se pueden reír de Dios. Pero va a llegar un día en el que la justicia va a llegar a esta tierra. Va a llegar un día en el que vamos a ver que todas las cosas van a quedar en su lugar. Todas las cosas van a ser juzgadas con justicia. Ahorita el mundo está de cabeza, ¿verdad? Hace poquito pasaron las noticias de Cancún, de una jovencita, un caso muy triste, ¿verdad?, que le pasó
ahí es algo muy doloroso, penoso, terrible, pero la gente que fue a protestar por esto, van y empiezan a querer quemar ahí todo, ¿verdad? Y resulta que los policías, pues al ver que estaban haciendo todo este relajo, ¿verdad? Empiezan a echar balazos. Ah, pues se enojaron. Pues si los señores están haciendo su trabajo, para eso les pagan. Digo, no para que agarren a balazo a la gente, ¿no? Pero ellos estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Escuchamos una noticia llegan los policías a una colonia así muy fea y hay un montón de muchachos vagos ahí drogándose y se los quieren llevar porque no sé qué otras cosas estaban haciendo, ¿verdad? Pues ¿qué creen que salió a defenderlos? Los papás de los muchachos, ¿verdad? No agarraron a golpes a los policías. O sea, realmente ahorita síguese, el mundo está de cabeza. La impunidad está al tope, ¿verdad? A los culpables los dejan libres y a los inocentes los meten a la cárcel, ¿verdad? Cuando venga el Señor, Él va a establecer la justicia en la tierra. Él va a hacer justicia, ¿verdad? Una justicia verdadera. Porque parece que... Y luego nosotros vemos, ¿verdad? Ahorita que pareciera que a los malos les va bien, ¿no? Parecía que a los que hacen maldad no les pasa nada, ¿verdad? Dice el Salmo 37, del 1 al 3, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Fíjate lo que nos dice la palabra: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, ¿verdad? Los que confiamos en el Señor, nosotros sabemos que un día va a venir el Señor y va a hacer justicia, ¿verdad? Dios va a juzgar el mal, Dios va a juzgar todo lo que está de cabeza ahorita, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí, versículo 12 del capítulo 19, dice, y sus ojos eran como llama de fuego. Este versículo está muy interesante, ¿verdad? Porque aquí lo que está haciendo alusión es que Él tiene el poder para ver y escudriñar el corazón del hombre. Sus ojos como llama de fuego, el fuego siempre representa juicio, ¿verdad? Él tiene esa capacidad, ¿verdad? Para poder conocer lo que hay en el corazón del hombre. Ahorita la gente pues piensa, ¿verdad? Como decíamos ahorita, que puede tener cosas guardadas ahí, no pasa nada, ¿no? Pero el Señor conoce nuestro corazón. Dice Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Vemos como muchos pasajes, Romanos 2:16 dice, en el día que Dios juzgará los secretos de los corazones de los hombres. Amado, nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? Que un día el Señor va a venir y va a juzgar, porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él conoce lo que está escondido, lo que está guardado ahí, ¿verdad? Entonces nosotros, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver que Él va a juzgar y va a sacar a la luz. Ahorita hay mucha gente que, digo, y hay gente que ya se murió, ¿verdad? Que hizo cosas malas y pareciera que no lo juzgaron, pareciera que se burló de la justicia, ¿verdad? Y se murió con eso guardado en su corazón. Pues ese día el Señor va a juzgar lo que está escondido, ¿verdad? Va a sacar a la luz todo lo que está guardado. Y luego dice ahí también, versículo 12, y había en su cabeza muchas diademas.
Y esto nos habla que la diadema representa autoridad. Y él dice que tenía muchas diademas, quiere decir que lleva la diadema y la autoridad de muchos reyes, de todos los reyes de la tierra, y él es la autoridad máxima que hay en el universo. Arriba de él no hay nadie. Y cuando él venga en su caballo blanco, ¿verdad?, viene a ejercer autoridad. Ya no hay plazo para la misericordia, ¿verdad? Ahora sí, ya el que hizo lo malo va a tener que pagar, y todos aquellos que fuimos librados vamos a ser bendecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar con él, ¿ok? Y luego sigue diciendo ahí la palabra, dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Eso está interesante. Dice que tenía un nombre escrito que nadie conocía, solo él mismo. Mire, debido a que Cristo es Dios, a que Jesucristo es el Dios eterno del universo, ¿verdad? Por lo cual nunca lo vamos a terminar de conocer. Siempre va a tener cosas misteriosas. Como ahorita conocemos, como dice Corintios, ¿verdad? En parte conocemos y en parte profetizamos. Vemos como por espejo oscuramente, dice Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 3. No nos es revelado el cuadro completo. Claro, cuando estemos en la presencia de Dios, pues va a haber diferencia, ¿no? La cosa va a estar más claro. Ahí dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Vamos a conocer cómo Dios nos conoció, ¿verdad? Y se nos van a aclarar muchísimas cosas. Pero, aún así, no vamos a terminar de conocer bien todos los misterios de Dios. Dios es infinito, ¿verdad? Y entonces su conocimiento, ¿verdad?, es infinito. Nunca podemos llegar a conocerlo. Claro, lo vamos a conocer más que ahorita. Se nos va a revelar más cosas, ¿no? Pero entonces podemos ver muchas cosas. Aquí vemos que él va a tener un nombre, ¿verdad?, que nadie conocía, sino él mismo. Versículo 13 dice, y estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Estaba vestido con una ropa que estaba teñida en sangre. Ahora que meditamos, nosotros vimos ahora en Mateo 27, ¿verdad?, los días pasados, cómo los soldados le quitaron la túnica al Señor Jesucristo y lo azotaron, le pusieron un manto escarlata, le quitaron el manto, y dice Mateo 27, 31, nos dice que le volvieron otra vez a poner su ropa. Mateo 27, 31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto que le habían puesto de broma, de burla, y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlos. Esos vestidos quedaron teñidos en sangre. Cuando Él venga, ¿verdad?, Él va a mostrar esa ropa, ¿verdad? Y todos aquellos que hicieron injusticia con Él, y no solamente los que lo hicieron en ese momento específico, sino todos aquellos que rechazaron el sacrificio de Jesucristo, que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron, y tuvieron en poca cosa el sacrificio de Jesucristo, esa sangre les será demandada. ¿Se acuerdan cómo dijeron estos personajes que le dijeron a Pilato, ¿verdad?, que lo soltara, más bien que lo crucificara, perdón? Y ellos mismos se enlazaron, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Señor Jesucristo, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que Dios es un Dios de justicia. Dice, ahí lo leímos hace rato, Apocalipsis 1:7, los que le traspasaron harán lamentación por él. ¿Ok? Versículo, seguimos leyendo ahí. Y luego dice, y su nombre es el Verbo
de Dios. El verbo de Dios. Y aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Porque el verbo de Dios, esta palabra verbo tiene varios significados. Un significado literal de la palabra es conocimiento. La palabra verbo significa conocimiento. Pero también hay otro significado que es esta palabra logos. Bueno, aquí en la palabra dice ese logos en el griego. Aquí dice el verbo de Dios, el logos de Dios. Ese es el original, así viene, ¿verdad? Con esa palabra logos. Y esta palabra logos, fíjese, es interesante porque era una expresión que usaban los filósofos griegos para describir los pensamientos de sus deidades, para comunicarse con los seres humanos con palabras entendibles, perdón. O sea, ellos llamaban logos, los filósofos, a todo el lenguaje que sus deidades, ¿verdad?, usaban, ese lenguaje con el que se referían a los humanos, con palabras que los humanos pudieran entender. A eso le llamaban logos. Por eso Dios determinó que se pusiera esa palabra logos en la Biblia. Porque el logos es la palabra que Dios usa para comunicarse con los seres humanos. Ahora, algo interesantísimo es que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, ¿verdad?, que pues a través de la historia de la Biblia nosotros vemos que Dios le hablaba a Abraham. Abraham pudo escuchar la voz de Dios a través de su espíritu, ¿verdad? Noé escuchó la voz de Dios, sino cómo pudo hacer el arca, ¿verdad? Cómo pudo creerle a Dios, recibió las instrucciones de Dios. Y así todos estos hombres escuchaban solamente la voz de Dios, ¿verdad? Llega Moisés, escucha la voz de Dios, ¿verdad? No ve a Dios, escucha la voz de Dios, y Dios le ordena hacer el tabernáculo. Entonces va Moisés, construye el tabernáculo en el desierto, y el tabernáculo era el lugar de reunión de Dios con el hombre. Ahí el hombre podía escuchar literalmente la voz de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Más adelante viene el Señor Jesucristo y Juan es el único que le dice, que lo llama el Logos de Dios. Fíjese, los judíos tenían solamente el conocimiento de la voz de Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios, pero no conocían a Dios. Viene Jesucristo. Si usted busca en Juan 1:14, se nos dice algo bien poderoso, ¿verdad? Dice Juan 1:14, y aquel Logos se hizo carne. Esa palabra que ellos escuchaban en el tabernáculo, pero no tenía rostro, esa voz que ellos escuchaban, esa ley que estaba plasmada, que no tenía rostro, ¿verdad? Dice, de repente tomó forma humana. La voz de Dios, la palabra eterna de Dios, se hizo hombre. Vino a la tierra, dice Juan 1:14, y aquel verbo, aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué cosa tan increíble, ¿no? El Dios eterno tomó forma humana. Esa palabra que se escuchaba, le salió un rostro, era Jesús. Ese Dios que era desconocido para el ser humano, llega a la tierra y se hace un ser humano. Dice aquí, ¿verdad? Ahí en el 14 dice Juan, me gusta esta expresión de Juan, dice, y vimos su gloria, porque él conoció a Jesús, él lo vio, él habló con él, era su amigo, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Fíjese, versículos 17 dice, pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia, recuerda que la palabra verdad significa realidad. Seguimos leyendo ahí, dice, pero la gracia y la realidad se dieron a través de Jesucristo. ¿Sí la capta? O sea, Él se hizo hombre, se hizo realidad. Y vean, el 18 está maravilloso. Vean lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás antes de Cristo. Los grandes hombres de Dios solamente escucharon la voz de Dios, pero no lo vieron a Él. Dice, el unigénito Hijo. Unigénito quiere decir único, no hay otro. El unigénito Hijo que está, fíjese, en el seno del Padre, está dentro del Padre, dice, Él nos los dio a conocer. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? ¡Qué poderoso está esto! Dice, Él nos dio a conocer al Dios eterno, ese que nomás conocíamos su voz, se hizo realidad. Y dice Juan, yo lo conocí, yo vi su gloria, vi su gracia, ¿verdad? O sea, ¿qué le podían, qué no le podían pedir a este Juan que hiciera por su Señor? Lo podían hacer como se les diera la gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había tenido esa revelación de la gracia de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Pues le dejamos aquí, ¿verdad? Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, gracias, Señor. En esta noche te damos, porque eres el Verbo de Dios, porque te hiciste hombre, Señor, y pudimos ver tu rostro. Te hiciste de carne y hueso, Señor, y te pudimos conocer, y ahora te podemos conocer todavía, Señor. Gracias por ese privilegio eterno, Señor, de poder conocerte, de hacerte nuestro Señor, nuestro Rey. Gracias, Padre, porque anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso, Señor, y gracias porque sabemos que tú eres el juez justo, Señor, y tú vienes algún día, Señor, a juzgar la tierra, y sobre todo vienes por nosotros para llevarnos a tu presencia. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Bendice cada familia presente, los que están conectados, Señor, y que tú proveas todo lo que necesiten mis hermanos, Señor, y en el nombre de Jesús nos sigas guardando de todo contagio y nos des salud. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.